Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a La Palestra. Como cada viernes estamos con ustedes y estaremos conversando en los próximos minutos sobre un tema de coyuntura nacional, internacional y también local. Bienvenida Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alicia, al fin viernes, feliz de estar aquí contigo un viernes más y con todas las personas que se están conectando a esa transmisión en Facebook Live. Recordarles que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y YouTube. Estamos como @lapalestrasd. También nos pueden contactar en nuestra línea telefónica de WhatsApp, que bueno, va a aparecer en pantalla más adelante y nos pueden ahí dejar sus comentarios, sus sugerencias y también las personas que estén interesadas en ser nuestros auspiciantes. Efectivamente, Diana, así es. Así que recuerde que tenemos el 0958-825-389 para que pueda dejarnos todos sus comentarios, sugerencias y obviamente también sugerirnos todo lo que usted estime conveniente que podemos hacer para mejorar. Nosotros entonces vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Como decía, estamos ya viernes, fin de semana prácticamente, así que esperamos que tenga usted, antes que todo, una excelente jornada y un buenísimo fin de semana. ¿Qué te parece, Diana, si conversamos un poquito sobre... Antes de empezar, Alicia, quería agradecer a los auspiciantes que nos están siendo parte de este espacio de comunicación alternativo, de opinión, como es el caso de Crop Fotos, que nos está también ayudando en el tema de fotografía y diseño de nuestra página. También tenemos a Paprika, deliciosa comida a domicilio que llega hasta tu hogar. Tenemos hamburguesas, hay picadas y filetes también de pollo, de carne, entre otras deliciosas cosas que ustedes lo pueden observar en el menú en la página que tenemos nosotros, ¿no? También tenemos el auspicio de Libélula Hair Shop, que es tratamientos capilares que les va a ayudar a mantener un cabello liso y sobre todo saludable. Sí, efectivamente, no se nos pueden olvidar nuestros auspiciantes, también Content Manager Ecuador, quien se encarga del manejo profesional de tus redes sociales, así que ya sabes, si quieres mejorar las ventas, ganar más seguidores, pues contáctalos. Vamos a estar también publicando su información en nuestro espacio publicitario, así que muchísimas gracias a todos ellos. Es tiempo ya de conocer, en este caso, el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy y quisiéramos compartir a propósito justamente de este tema la siguiente frase. En este caso es una frase del vocalista del grupo U2, un cantante de habla inglesa, y obviamente la frase dice lo siguiente: ser uno, ser único es una gran cosa, pero respetar el derecho a ser diferente es quizás más grande. Así es, Alicia, y con eso vamos a tener la presencia de dos invitadas especiales, como es el caso de la activista social Pamela Troya, quien es activista de los derechos humanos y también precandidata a la Asamblea Nacional. Y también tenemos a Miquel Martínez, quien es presidente de la comunidad LGBTI de aquí Santo Domingo y también activista social que ha desempeñado y ha luchado por los derechos de las personas LGBTI aquí en Santo Domingo. Sí, efectivamente, así que con ellos vamos a estar conversando en breve. Recordemos, Diana, un poquito también sobre cómo ha sido el acontecer de toda la lucha que han llevado los diferentes activistas, los diferentes miembros de la población y la comunidad LGBTI acá en el Ecuador. Recordemos que se vive en una sociedad donde todavía existen bastantes diferencias, donde existe también bastante discriminación desde el punto de vista de la orientación sexual o de los gustos sexuales que puedan tener las personas. Y en este sentido, en los últimos años, coméntanos un poquito, Diana, sobre justamente los cambios que hemos tenido. Bueno, con el cambio de constitución en el 2008, se puede decir que hubo un cambio revolucionario, no solo para las personas LGBTI, sino también para los diferentes grupos prioritarios, como son, por ejemplo, las etnias, también las personas de escasos recursos, quienes de una u otra manera fueron discriminadas por varios años. Entonces, gracias a esta constitución, se da el derecho a que las personas no sean discriminadas por su sexo, su color de piel, su orientación sexual, entre otras cosas, ¿no? También en un apartado, en el artículo 176 y 178 del Código Orgánico Penal, también está no promover, obviamente, la agresión. También ya es una pena ya que es condenatoria, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, Diana, creo que es tiempo ya de darle la bienvenida a nuestro primer invitado que vamos a tener en esta entrevista. Vamos a estar conversando con el activista de derechos humanos de acá de Santo Domingo, Miller Martínez. Bienvenido, Miller, a la palestra. Gracias por estar aquí. Ayúdenos con tu micrófono, por favor. Ahí sí. Ahí está.
No, se silenció. Nuevamente actívale, por favor. Ahí A sí, mí pasa un perfecto. poco. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer acompañarles en esta entrevista. Esperamos poder dialogar sobre estos temas que nos apasionan a las personas LGBTI. Muchas gracias. Miller, ¿usted cómo ha visto durante estos últimos años la lucha que ustedes han realizado a nivel nacional, los cambios que se han aprobado a nivel de las leyes y también aquí en Santo Domingo, cuál ha sido el trabajo que ustedes como activistas sociales han venido realizando? Bueno, en realidad esto es una lucha constante. Realmente el tema de discriminación, el de muchas veces dentro de nuestra sociedad, todavía tenemos mucha discriminación por parte de la sociedad en general hacia esta población como es la comunidad LGBTI. Hemos tenido logros, no podemos desconocernos desde la aprobación del 2000. Hemos ido avanzando, hemos venido teniendo logros que también no han sido gratis. Hemos tenido mucha gente que ha perdido su vida en estas luchas. Hay fechas en las que conmemoramos estas peleas de alguna manera, pidiendo la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI y no solo de la comunidad LGBTI. Hemos tenido muchas alianzas con otras agrupaciones que también vienen peleando durante toda su vida el derecho a muchas cosas, a salud, el derecho a educación, el derecho a la participación. Y como comunidad LGBTI, el tema que, como digo antes, es muy fuerte, el tema de la discriminación. Hemos tenido... La discriminación también orientada al sector laboral, porque muchos amigos que tengo me comentaban que es muy complicado conseguir trabajo y aún así ya con esta situación que estamos en el país atravesando como es la económica, es complicado, muy complicado para ustedes tener un trabajo digno y estable, ¿no? Correcto. Dentro de todas las luchas que tenemos como comunidad LGBTI, esa es una de las que todavía están rezagadas. No se puede incluir dentro de las leyes esa inclusión de la comunidad LGBTI en un porcentaje mínimo dentro de las administraciones públicas. Es una de las luchas, pero sí hay mucha discriminación, más que todo para dentro de la comunidad a las personas trans femeninas, que son las que visiblemente se las reconoce como gay. Entonces, para ella es mucho más que para los hombres, las personas gays hombrados, que son los que vestimos como hombre, tenemos una filosofía de hombre, pero en realidad somos gays. Entonces, para ellos todavía, o para nosotros, cuando me incluyo en ese grupo, ha sido un poco no tan fácil, pero no tanto como para las mujeres trans, como para las mujeres gay. Aquí en Santo Domingo, este gremio, ¿cuántas personas más o menos están agrupadas? Bueno, en Santo Domingo nosotros estamos desde hace aproximadamente unos 5 años, hemos venido trabajando en la conformación de esta organización de la comunidad LGBTI. En el momento tenemos una mesa de diálogo, una mesa de la comunidad LGBTI que la conforman a organizaciones de la comunidad LGBTI. Hay diferentes organizaciones, alrededor de unas 10 organizaciones, más activistas independientes de la comunidad, algunas en representación nacional y muchas a nivel local que se están agremiando a esta organización, trabajando conjuntamente con el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Hemos venido avanzando en el trabajo, yo digo, en un poco impulsar el tema de posesionarnos como comunidad, de ir pidiendo ese respeto a las autoridades de turno, en base, más que no que nos regalen lo que siempre pedimos, no pedimos regalos, no pedimos que se nos mire como personas especiales, estamos pidiendo simplemente un respeto y una inclusión dentro de la sociedad.
Así es, usted lo ha dicho, dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones públicas, de hecho, se vulneran ese tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los agentes de tránsito o los agentes de la Policía Nacional, vi que recientemente realizaron una capacitación justamente para ellos, para dar a conocer la situación que ustedes atraviesan y también sus derechos en sí. De alguna u otra manera, ¿se han visto ustedes afectados en ese sentido por estos grupos o instituciones públicas mismo del Estado? Sí, ha habido, como decía anteriormente, ha habido un poco de avance, han sido unos pasos un poco lentos, pero que se han ido dando dentro de las instituciones aproximadamente 4 o 5 años atrás. Las personas de la comunidad LGBTI eran bastante estigmatizadas, eran bastante discriminadas en el momento de querer acceder a un servicio de salud, ir a un banco, ir a un centro comercial, inclusive entrar a restaurantes era bastante discriminatorio y muchas veces negada la atención por las personas. Luego hemos avanzado, como hemos dicho, en el tema de derechos, hemos venido de alguna manera realizándolos, exponiéndolos dentro de las organizaciones, incluso dentro del tema de salud, hay un código del buen trato a la comunidad LGBTI que lo tienen que estudiar o que lo tienen que implementar las personas, en este caso, que laboran en el tema en el Ministerio de Salud. Eso nos gustaría que se lo replicase en todas las instituciones, como dije, porque realmente no solo la policía a veces creemos que desconocen o realmente o se reconocen todavía como personas homofóbicas o como personas que tienen ese tema de discriminación, como dije, no solo para la comunidad, a veces para un anciano, a veces para una persona con discapacidad. Entonces, violentan totalmente sus derechos y realmente no hay esa defensa, no hay este respaldo que les ayude a las personas a mejorar ese tipo, su calidad de vida en ese sentido. Miller, aquí en Santo Domingo el municipio está realizando un cambio o una actualización de la agenda de igualdad de derechos, así se denomina. Y como tú lo comentabas, están trabajando en una mesa de diálogo. ¿Qué acciones tú ves que hay que mejorar en este sentido? Porque vemos en administraciones anteriores que de una u otra forma sí se realizaban capacitaciones, charlas, talleres, mucho más a menudo que ahora. Entonces, ¿qué cambios consideras tú que deben realizar en esta agenda? Bueno, en realidad nosotros empezamos el año con una planificación y con una asignación de recursos a través del Consejo Cantonal de Derecho. Por derecho, valga la redundancia, se asignó un rubro a la comunidad LGBTI, como se le asigna a cada uno de los grupos prioritarios en este caso. A la comunidad LGBTI se le asignó un presupuesto aproximado de $11,000 para que trabaje durante todo el año. A medida de que avanzamos el año y con todo esto de la pandemia y con esta ley que se dio que las municipales podían disponer de los recursos de cada uno de los departamentos, la comunidad LGBTI, bueno, igual sin consulta alguna, porque el municipio tenía la libertad de poder disponer de esos recursos, fueron utilizados y la comunidad LGBTI se quedó sin recursos para trabajar durante todo el año, básicamente. Hemos venido trabajando en el tema de capacitaciones o actividades que no nos permiten, no nos exijan de pronto la inversión o el gasto de estos recursos, pero que nos permitan de alguna manera socializar en el tema de derechos, el tema de la participación de la comunidad LGBTI a través de estos medios que nos facilitan o que nos permiten el hablar, el conversar, el exponer la situación de la comunidad LGBTI. Es de lo como hemos podido avanzar, pero en realidad hay un presupuesto que se asigna a través del Consejo Cantonal anualmente en función de los requerimientos que la comunidad expone o expresa cada año en nuestra comunidad. Interesante, Miller. Bueno, las herramientas tecnológicas ahora son nuestras aliadas para justamente, como tú decías, capacitarnos, dar e informar a la ciudadanía, pero también es responsabilidad, creo que de cada ser humano, informarse, ¿no? Informarse, no estar esperando tal vez de una u otra manera esos talleres, ¿no? Que, bueno, de una u otra manera sí son importantes. Miller, ahora se acerca, ya estamos en un periodo preelectoral, muchas personalidades de aquí Santo Domingo están ya
ostentando la Asamblea Nacional. En este sentido, ¿qué reformas tal vez a la ley consideras que se deberían impulsar desde aquí Santo Domingo o a nivel nacional en sí para impulsar, ¿no?, los derechos de las personas LGBTI, como por ejemplo ya fue hace algún tiempo el hecho del matrimonio igualitario que ya se dio aquí en el país? Sí. ¿Consideras que existe tal vez alguna otra variable que puedan proponer? Sí, de hecho hay una deuda desde el gobierno hacia la comunidad LGBTI a nivel nacional. Ha habido cosas que nosotros hemos venido proponiendo en las agendas de las administraciones de cada gobierno y que todavía no se han cumplido, básicamente que son básicamente importantes para nuestra comunidad LGBTI. Una de esas cosas es el de nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo, ahora en estos procesos electorales se eleva mucho el tema de discriminación a las personas LGBTI y justamente es por esta violentación de este derecho de que las personas LGBTI necesitamos o pedimos ser tratadas como se nos ve. Y las personas de la comunidad LGBTI, en este caso las mujeres trans, ellas van al sufragio y ellas se colocan en la fila de mujeres, porque ellas tienen una presencia de mujer, pero los militares y los policías, desconociendo leyes y derechos, y porque no está escrito todavía en la Carta Magna, por ejemplo, o en el registro oficial que diga, por ejemplo, el de que deben ser tratadas como se les ve, les exigen que esas personas sean puestas en las filas de varones. Entonces, ese es un tema de discriminación absoluto y totalmente evidente, y que es cuando más, le digo, suben estos niveles de discriminación con nuestra población. Entonces, el tema de poder... Por ejemplo, conozco que las autoridades en este caso tienen que preguntarle a la persona, ¿usted cómo se considera? Y en base a la respuesta que le dé, de tomar posición y no solo para sufragio, sino también, por ejemplo, también en el hecho de la justicia. Cuando, digamos, lamentablemente hacen algún tipo de proceso judicial, uno dice, me siento mujer y quiero ir a la cárcel de mujeres. ¿Por qué? Porque me siento así o me considero mujer. Es un derecho adquirido dentro de los derechos que hemos peleado y que se han logrado dentro de nuestra comunidad, pero hay un desconocimiento total por quienes ejercen esas leyes o quienes ejercen, en este caso, esas autoridades. Y socializarla, y digo, ha sido un poco complicado, y que la apliquen es todavía más complicado. El tema de tomar la identidad dentro de los documentos oficiales de cada persona, yo digo, es uno de los derechos que todavía no hemos logrado conseguirlos, porque hay una discusión todavía dentro de estas asambleas, el poder ubicar o el poder permitir que las personas no tengan ahorita lo podemos hacer, pero la tramitología o la burocracia es tan grande que las personas a veces desisten de hacerlo porque es súper complicado. Entonces, esas cosas son los avances que todavía no se logran. El tema del trabajo, el poder acceder al trabajo, el tema de poder acceder a la educación, son cosas que están pendientes de parte de las administraciones públicas. Así es, Miller. Bueno, yo le agradezco por aceptar la entrevista, este espacio, y quiero que cerremos con un mensaje tal vez a la ciudadanía, porque hemos hablado mucho de las autoridades, ¿no? Pero ¿cómo empezar desde la ciudadanía a concientizar sobre estos temas? ¿Cómo como ser humano puedo yo empezarme a involucrar o empaparme de estos temas de derechos? Lo que decimos, bueno, siempre digo es que nosotros, las comunidades LGBTI, somos parte de esta sociedad, somos parte de esta sociedad en la que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. No queremos que nos vean como personas extrañas, ni como dije anterior, como personas especiales, no refiriéndome a las personas con discapacidad, sino especiales entre comillas, sino como personas totalmente naturales. No queremos que se nos regale nada, sino que se nos dé nuestros derechos y se nos respete nuestros espacios. Y a la sociedad, yo creo que las familias a veces somos muy grandes y no sabemos quiénes están al lado de nosotros muchas veces. Y dentro de esos espacios puede estar una persona LGBT. Así es, todos, bueno, somos humanos y a nuestras familias queremos que se les respete y que se les dé el derecho que merecen. Eso es. Así es, Miller. Muchísimas gracias, Miller, por estar aquí en este espacio, La Palestra. Está las puertas abiertas para cuando ustedes deseen expresar cualquier novedad.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Sí, Buenas muchísimas tardes. gracias, Miller. Y bueno, en realidad, como decía, falta todavía bastante por hacer en el tema de derechos. Justamente sobre este tema vamos a estar conversando en breve con la activista también, Pamela Troya, quien está aspirando a la Asamblea, y obviamente desde ahí visibilizar un poco también a estos grupos que durante tanto tiempo, como menciona, se han visto a la luz, a la sombra, perdón, a la sombra de toda la reglamentación y obviamente de todos estos problemas que se están viviendo. Entonces, Miller, muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte próximamente también acá con nosotros en este espacio. A la orden siempre. Muy buenas tardes. Perfecto, perfecto. Han sido las declaraciones justamente de Miller Martínez, quien es uno de los representantes de la comunidad LGBTI acá en Santo Domingo y también es uno de los líderes que lidera estos grupos, esta comunidad, esta población que cada día, como él dice, se enfrenta al reto justamente de encajar en esta sociedad que realmente desde el punto de vista social todavía impone muchas trabas en este sentido. Diana, ¿qué te parece entonces si nos vamos a una pausa y regresamos en breve? Así es, Alicia, regresamos, no se vayan. Sí, gracias por mantenerse con nosotros aquí en la palestra y vamos a dar paso, Diana, ¿qué te parece a nuestra próxima sección? Así es, y es una de las más favoritas, se puede decir, de los espectadores, porque son lo que se dice en las redes sociales. De este tema en sí, vamos a estar viendo 3 tweets de diferentes personalidades a propósito del tema de los derechos e inclusión a la comunidad LGBTI. Sí, empezamos, Diana, con esta publicación que hiciera este medio alternativo que se llama Cosecha Roja. Es un medio argentino y daba a conocer la siguiente noticia. Boletín oficial: personas travestis, transexuales y transgénero tendrán empleo en una proporción no inferior al 1% en el ámbito nacional. La demanda histórica se estableció por decreto. Esto recordemos que se aprobó el día de ayer en Argentina, surgió esta nueva normativa legal, esta nueva ley y reglamentación que entra en vigencia, donde se establece que al menos el 1% de las personas que estén vinculadas laboralmente, es decir, el 1% de la cantidad de empleados que estén vinculados a una institución pública deben formar parte de la comunidad LGBTI, específicamente de los travesti y transgéneros. Se ha dicho en diferentes espacios que de toda la gama de el abanico de personas que conforman la población LGBTI, justamente los travestis y transexuales son algunos de los más discriminados por todas estas cosas que mencionaba justamente Miller, a quien entrevistábamos hace unos instantes. Entonces, a propósito de este tema y para garantizar justamente la inclusión laboral, en Argentina está vigente esta reglamentación justamente ya desde el día de ayer. Interesante, Alicia. Bueno, ahí en los países sudamericanos y centroamericanos también ya van poniendo el ejemplo como para ir renovando aquellos capítulos, aquellas leyes en beneficio de los grupos vulnerables. Sí, tenemos también una segunda publicación, es de esta usuaria, se hace llamar Rebeca Maldonado Velasco. Indica: ya basta, hay chicas que suben publicaciones de odio y rechazo a la comunidad LGBTI. No sean infelices si eres soltera o te dejó tu novio, fue porque no cultivas esos detalles. No eches odio. Sea como sea, los LGBTI existen. El que publique odio no cambiará nada, porque para el dolor de algunos existimos y trabajamos.
Rebeca es una activista también de aquí Santo Domingo, ha sido varias veces representante de aquí Santo Domingo a nivel nacional en el tema de participación de belleza. LGBTI es una chica muy guapa y talentosa porque ella también realiza trabajos artísticos en cuanto a peluquería, maquillaje. Entonces le mandamos desde aquí la palestra un saludo y obviamente felicitarla por esas palabras que siempre están retroalimentando las redes sociales a favor de la comunidad y sobre todo para que se evite este odio, este rechazo, ¿no? Por ciertos grupos también digitales y también de la comunidad en sí. Sí, efectivamente, y la última publicación que queremos compartir con ustedes tiene que ver justamente, Diana, con lo que mencionabas de esta capacitación que se orientó y se organizó justamente desde el municipio, desde la parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y fue una capacitación que tuvo lugar ya el día 1 y 2 de septiembre, en la que se capacitó a, en este caso, los miembros del personal de la Policía Nacional, y se abordó justamente sobre los derechos de las personas que conforman la población LGBTI acá en el Ecuador, promoviendo justamente una cultura inclusiva de respeto hacia este grupo de atención. Tú ponías hace un rato durante la entrevista también unos ejemplos bastante importantes de todo lo que está sucediendo con respecto a estas personas, de cómo de una manera o de otra también sufren de lo que es la discriminación al momento de ir a una cola, al momento de pronto tal vez hacer una fila, al momento tal vez de incluso ingresar a un baño público, ¿no? Y resulta también un poco llamativa esta situación que cada día, aunque ya se ha trabajado un poco más desde el punto de vista social este tema, todavía se sigue dando, ¿no? Así es, Alicia. Y bueno, esto a propósito también recordamos que se celebró el Día del Orgullo LGBTI el 28 de junio. Entonces, desde ahí están realizando actividades por parte del Consejo Cantonal de la Protección por Derechos de aquí del municipio. Entonces, están aportándole y justamente también capacitando a las instituciones públicas que vienen desde el municipio y a sus agentes y a su gente para que desde ahí empiece la valoración de los derechos de las personas LGBTI. Sí, efectivamente. Entonces, Diana, creo que es tiempo también ya de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Vamos a estar conversando en breves instantes con la activista también de derechos humanos, Pamela Troya. Recordemos que ella es una de las personas que impulsó arduamente la lucha por la legalización del matrimonio igualitario en el Ecuador, y justamente está también recientemente anunció su precandidatura a la Asamblea Nacional. Así que con ella vamos a estar conversando. Así que ya sabes, bienvenida, Pamela, a la palestra. Bienvenida a la palestra, Pamela, ¿cómo estás? Hola Alicia, un gusto poder compartir contigo en este espacio. Quisiéramos que primeramente nos cuentes sobre esta decisión que se ha tomado de justamente formar parte de la lista de los precandidatos a la Asamblea. Recientemente, a través de las redes sociales, específicamente el Twitter, dabas este anuncio. Cuéntame qué es lo que te ha motivado para dar este paso. Bueno, realmente fue una decisión no fácil. Yo ya llevo haciendo activismo de derechos humanos de LGBTI y acompañando las luchas feministas 9 años de mi vida. Y nunca había estado relacionada con la política partidista. Ojo, que creo que cualquier decisión de voluntad y cualquier lucha es hacer política, pero jamás lo había hecho desde la política partidista, ni para terciar por un curul, ni nada al respecto. Y en vista justamente de todo el desánimo que tenemos por la falta de institucionalidad, por ejemplo, Sedato sacó hace poco una encuesta donde se hablaba de una credibilidad de la Asamblea, si no estoy mal, de un 3%. Entonces, esto te habla justamente de lo que está pasando. Cerca del 46% de asambleístas tienen procesos judiciales. Entonces estamos hablando de que realmente no hay un proceso de honestidad, un deseo legítimo de trabajar por el país por parte de la Asamblea. Es en este caso el espacio al que aspiramos llegar y poder a través mío canalizar las luchas que he venido realizando todo este tiempo. Entonces finalmente creo que después de todo este desaliento, lo que hemos visto de la corrupción, que sobre los sobreprecios de la compra de medicinas en un momento tan delicado y muy doloroso para el país, con una crisis económica sin precedentes, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial, tomé esta decisión de la mano de Unidad Popular, que siento que tenemos muchos puntos que nos mancomunan. Hay el compromiso de Unidad Popular de acoger mi agenda legislativa de propuestas, más allá de si llego o no, que creo que eso es importante. O sea, una cosa es tener a una persona LGBTI como relleno para tratar de mostrarte como un partido progresista, pero otra cosa es que haya un legítimo compromiso
de luchar por estas causas. Y es lo que realmente he visto en este proceso. Yo he conversado ya en varias reuniones con Natasha Rojas, que es la presidenta del Movimiento de Unidad Popular por Pichincha, y es con quien realmente hemos gestionado esta invitación al movimiento. Yo no soy afiliada a Unidad Popular, yo vengo a ser una invitada para ser parte de la lista del Distrito Norte de Pichincha en segundo lugar. Entonces, esta es la decisión, básicamente, arriesgarme. Es una decisión bastante compleja, difícil, dura, pero no hay peor lucha que la que no se hace, y eso lo confirmé durante todos estos años hasta lograr el matrimonio igualitario. Sí, efectivamente mencionabas algo muy importante, tiene que ver con el hecho de justamente de representar a la comunidad LGBTI acá en el Ecuador a través de la Asamblea Nacional. Hay varias personas incluso desde las elecciones anteriores que se han identificado también, o sea, forman parte de la comunidad y también han participado. Sin embargo, se dice, no sé hasta qué punto sea esto un mito, que para las personas que forman parte de la comunidad LGBTI es un nuevo reto, o sea, representa un reto tal vez más de lo que pudiera representar el hecho de una persona heterosexual por el simple hecho de pertenecer a la comunidad LGBTI. ¿Consideras que esto tal vez es un mito o de una manera o de otra sí genera algún tipo de impacto? Bueno, solo para aclararte, yo no considero que somos comunidad, sino población LGBTI, solo para dejar este término un poco claro. Y efectivamente, creo que de manera general, para quienes somos considerados minorías, porque también podemos discutir sobre qué tan minorías somos, sí representa un difícil reto poder ser parte de la política partidista, sobre todo porque sabemos que vivimos en una sociedad profundamente y sistémicamente machista, LGBTI fóbica, donde nos ha costado demasiado el poder conquistar los derechos que tenemos y que realmente no son todos los que deberíamos tener. Perdón, te dije que tenía una perrita que se altera, y esto de tener la grabación es chistoso. Bueno, entonces está escuchando a sus vecinos ahí ladrar. Y claro, es difícil dentro de una sociedad que tiene estos tintes, estos prejuicios, estos imaginarios negativos sobre la población LGBT. Y solo para muestra un botón, en el Código Orgánico de Salud que fue aprobado en la Asamblea y que ahorita está esperando, digamos, el pronunciamiento presidencial. Los grupos antiderechos autodenominados pro vida están pretendiendo que el presidente vete este código orgánico, entre algunas razones, por el tema de que se habla de que no deberían existir clínicas de deshomosexualización, cuando ya está penado por el COIP en el artículo 151 como tortura cualquier intención de cambiar o curar, entre comillas, la orientación sexual o la identidad de género, cuando ya desde 1990 la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no es ninguna enfermedad mental. Y en el 2018, hace muy pocos años, el tema de la identidad de género tampoco es una enfermedad mental. Pero insistimos, hasta ahora los antiderechos quieren tergiversar, desinformar, y hablan todavía de que esto es un tema que no debería estar en el Código Orgánico de la Salud, solo por darte un ejemplo. O también intentan tergiversar el hecho de que personas intersexuales, es decir, que nazcan con características de ambos sexos, tanto en el tema hormonal, genital o sexual, no tengan intervenciones quirúrgicas sino hasta la adolescencia, porque lo que pasa ahora es que si hay estos casos, el médico decide de manera discrecional y arbitraria si es mujer o es varón la criatura, y intercede quirúrgicamente. Y eso es realmente atentatorio a los derechos humanos. Ojo, esto es intersexualidad, no estamos hablando de población trans. Sin embargo, los grupos antiderechos tergiversan y dicen que estamos pretendiendo que los niños puedan ser operados y puedan convertirse en niñas o viceversa, lo cual no es cierto. Entonces, esto lo menciono solo como un ejemplo de lo difícil que es para nosotros hablar de nuestros derechos cuando hay grupos que están pretendiendo desinformar y sociedad que lamentablemente no se informa y se deja engañar por estas mentiras. Sí, justamente a propósito del tema del Código Orgánico de la Salud, recordemos que se ha aprobado recientemente, está, como mencionabas, a la espera del veto presidencial, la decisión que finalmente va a suceder con este tema, donde obviamente lo que se define es la atención médica de las mujeres que acuden a una casa de salud, ya sea pública o particular, obviamente con síntomas o signos de haber sufrido un aborto o de estar en peligro obviamente de perder un hijo. ¿Cuál es el criterio, Pamela, que tienes respecto a este tema? ¿Tu postura cuál sería con respecto a esto? Y tomando también como referencia las declaraciones que días atrás hiciera Guillermo Lasso con respecto a este tema.
Bueno, yo creo que evidentemente Guillermo Lasso es un digno representante de los antiderechos, de los grupos autodenominados pro vida, y evidencia también el desconocimiento y la mala intención de desinformar. Yo comparto plenamente el criterio de mis compañeras feministas al respecto del tema de emergencias obstétricas. Básicamente lo que está proclamando el Código Orgánico de Salud es que cualquier mujer que ya esté en proceso de aborto, es decir, que ya haya arrojado el embrión, el feto, es decir, no es que estás pretendiendo salvar vidas, estás con una mujer que haya sido de manera intencional o haya sido un infortunio natural, está en proceso de aborto y requiere atención médica para salvar su vida. Me parece absolutamente inhumano que se pretenda hablar de objeción de conciencia cuando la labor del médico o de la doctora es salvar la vida de la paciente. Es decir, ya estás llegando con un proceso de aborto, estás desangrándote, lo que necesitas es que se te salve la vida. Y lo que están planteando los grupos antiderechos es que no solo no se le atienda, sino que se le denuncie. Cuando estamos hablando que esto ya está tipificado en el COIP, que no puede haber falta a la confidencialidad doctor-paciente, por más allá de que él o la paciente hayan cometido un delito, no puede romperse ese secreto, esa confidencialidad que existe médico-paciente. Es la única parte en donde inclusive el COIP aclara, porque hay quienes dicen, no, es que todas las personas tienen obligación de denunciar un delito. Sí, excepto en los casos donde se rompe la confidencialidad médico-paciente. Entonces, creo que aquí lo importante es informar con la ley, porque el COIP ya está, el Código Orgánico Integral Penal lamentablemente penaliza el aborto y habla justamente de los temas de confidencialidad médico-pacientes. Eso ya existe, el Código Orgánico de la Salud no está penalizando el aborto, porque lamentablemente ya está penalizado en el COIP y no está hablando de hacer nada más que no sea salvar la vida de la mujer, que es la obligación de todo personal médico. Ojo, esto no implica que si llegamos a la asamblea tenemos que hablar y tenemos que empezar otra vez a discutir sobre la despenalización del aborto, porque es terrible. Despenalización del aborto en general, es mi posición al menos, porque ni siquiera el mínimo logramos, que era el aborto por violación. O sea, es impresionante que en pleno siglo XXI todavía estemos hablando de que una mujer es dueña de su cuerpo solo si ha recibido un acto terrible de violencia, cuando debería ser dueña de su cuerpo bajo cualquier circunstancia. Pero, insisto, lamentablemente los grupos antiderechos se están basando en la desinformación y en la intencionalidad de mentir para provocar la polémica donde no existe. Porque si tú lees bien el Código Orgánico de Salud, está planteando mínimos indispensables que ya están recogidos en otras leyes. Sí, efectivamente. En este sentido, entonces, me gustaría saber, a propósito del trabajo que planeas hacer como representante en este caso, de Unidad Popular en la Asamblea y de toda la población, como mencionábamos, de los LGBTI, ¿cuáles serían las principales propuestas de trabajo en las que quisieras enfocar tu gestión en caso, obviamente, de llegar a la Asamblea con el apoyo de todos? Mira, es curioso porque hasta el momento, y habrá que esperar ya cuando se oficialicen las candidaturas a partir de mediados de septiembre hasta inicios de octubre, ver qué cantidad de candidatos y candidatas hay que sean cercanos al movimiento feminista o que sean cercanos al activismo LGBTI. Hasta el momento creo ser la única, al menos desde la posición de izquierda, LGBTI, hasta ahorita parece ser que soy la única candidata, y del feminismo la única por el lado de la izquierda. Ojalá hayan otros nombres, otras personas que estén en las listas y que puedan ser compañeras y compañeros que puedan apoyar estas luchas desde la Asamblea, aunque insisto, Unidad Popular será en este caso mi pilar para poder apoyarme y llevar estas luchas. Te cuento una cuestión muy, muy linda que sucedió el día de ayer jueves. Tuve una reunión que se organizó justamente con mujeres feministas, de colectivas, de organizaciones e independientes también, porque creo que es fundamental generar esta agenda legislativa de manera participativa y colaborativa. ¿Qué es lo que sucede normalmente con candidatos y candidatas e inclusive con asambleístas? Que de repente solo generan propuestas de la nada, sin saber realmente qué es lo que requiere el sector al que representas, ni tampoco haciéndolo de manera participativa. Muchas leyes en la Asamblea nos hemos enterado cuando ya están construidas y hemos tratado de interceder para tratar de afectarla cuando está mal hecha o hacer observaciones cuando de manera deliberada han tratado de meter retrocesos en derechos humanos. Y creo que esa no es la forma de legislar. Creo que la forma adecuada y correcta de legislar
es haciéndolo de manera participativa. Entonces, el día de ayer tuvimos esta reunión, hubo 80 mujeres que se inscribieron a esta reunión, a este conversatorio, donde pude recoger las inquietudes, las luchas, las ideas de qué es lo que deberíamos reformar en las leyes cuando se llegue a la Asamblea, y lo mismo pretendo hacer la próxima semana con los activismos LGBTI. Ahí sale sale mi perrita hermosa que se llama Leila. Ella también quiere salir en la entrevista. Y claro, la idea es poder contar con todos estos criterios e insumos para llegar a una propuesta que, por un lado, sea parte del plan de gobierno de Unidad Popular para inscribirnos como candidatos y candidatas. Entiendo que lo vamos a hacer a inicios de octubre. Y por otro lado, el tema para llevarlo como frente de batalla, de lucha, si es que logramos llegar a la Asamblea. Pero de manera general, los derechos que yo voy a acoger de manera prioritaria van a ser en general los derechos humanos, pero con especificidad en mujeres, en población LGBTI y en niñez y adolescencia. Básicamente en el tema de mujeres, justamente al escuchar ayer a valiosas mujeres que han sido parte activa de la lucha feminista, hemos hablado justamente de la despenalización, o sea, del aborto libre. Hemos hablado de que la Asamblea vuelva a retomar y a tener la Comisión de la Mujer y la Familia, que ya no tiene y que es una comisión inexistente y por la cual ahora no se logran canalizar leyes efectivas a favor de las mujeres. Hemos estado hablando de contar con leyes que puedan favorecer y acompañar el proceso de mujeres que han sido o son sobrevivientes de violencia de género, violencia intrafamiliar, y que inclusive al ser sobrevivientes no han tenido acompañamiento psicológico, no han tenido acompañamiento tampoco de posibilidades laborales. Tú sabes que en el tema de violencia de género existe también la violencia patrimonial, donde hombres amenazan con no dar ningún tipo de dinero, o cuando ya hay juicio de alimentos ni siquiera pagan y la mujer se queda en las peores condiciones económicas a la crianza y cuidado de sus hijos e hijas. Entonces, nadie ha hablado justamente de hacer leyes que puedan favorecer en lo posterior políticas públicas para generar capitales semillas, apoyar a las mujeres sobrevivientes de violencia. Por darte un ejemplo, o sea, son cosas que hemos discutido el día de ayer, que tengo justamente que sistematizar para generar una propuesta mínima de agenda legislativa. En el tema LGBTI, hay una noticia que realmente me llamó la atención con mucha felicidad, y es Argentina. Recordemos que Argentina fue el primer país en ganar el tema del matrimonio igualitario en la región, y ahora se convierte en el primer país de la región en que está hablando a través de un decreto presidencial sobre la obligatoriedad del sector público de tener al menos el 1% de población trans trabajando. Esto es a través de un decreto presidencial, pero podríamos hacerlo a través de una ley en la Asamblea. Porque hay que entender que de todas las letras LGBTI, la población trans es la que peor parte la lleva, justamente por su identidad de género muy visible, muy expuesta. No logran tener acceso a educación, las familias realmente terminan botándoles a la calle a tempranas edades, y por necesidad y pobreza terminan realmente en dos tipos de trabajo, en el tema de la peluquería o el trabajo sexual. Básicamente están guetizadas en ese tipo de trabajo, precarizadas en ese tipo de trabajo, y creo que es indispensable hablar justamente de cuáles son las políticas públicas, leyes que a nivel regional están siendo efectivas y que están colaborando para disminuir la brecha de desigualdad que existe entre la población LGBTI y la población heterosexual y cisgénero. Entonces, creo que es un buen ejemplo, creo que quiero acoger justamente esta idea. También estamos hablando de que se respete el tema de la identidad de género de las personas trans en la cédula. Hasta ahora ha sido muy difícil que esto se dé. Inclusive hay el caso de Amada, que es una niña de 11 años que tiene el caso en la Corte Constitucional, y que los antiderechos están diciendo que se está pretendiendo cambiar el sexo a través de una intervención quirúrgica, cuando se está hablando de que el registro civil modifique el género en la cédula. No estamos hablando de intervención quirúrgica. Por darte un ejemplo, hasta la actualidad, mujeres lesbianas que ya están casadas no pueden registrar a sus hijos que han sido concebidos por mecanismos de maternidad asistida con el apellido de ambas, pese a que ya existe la sentencia del caso Satia, que fue aprobada en mayo del 2018. Entonces, vemos todavía que hay una obstaculización. Creo que es a propósito lo que se está haciendo por parte de operadores administrativos y de justicia, de negar constantemente nuestros derechos. Insisto, después de la reunión que tendré el próximo miércoles con colectivos y activistas del LGBTI, podré tener inclusive más certeza de a dónde podemos apuntar en la agenda legislativa. Y sobre el tema de niñez y adolescencia, creo que es fundamental,
obligar al Estado a lo que ya está obligando la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la sentencia a propósito del caso de Paola Guzmán Albarracín, que fue sistemáticamente violada por el vicerrector de su colegio, quedó embarazada y se suicidó. Y la madre tuvo que pasar 18 años para finalmente tener algo de justicia. Y esta sentencia lo que hace es obligar al Ecuador a que exista todo un programa de educación sexual integral en los sistemas educativos. Que esto básicamente no es, como dicen los antiderechos, provocar a que todos los adolescentes tengan sexo, sino por el contrario, de que tengan información técnica, científica a la mano y sobre todo que puedan determinar a tiempo cuando son objeto de abuso o violencia sexual por parte del sistema educativo o de sus hogares, que es donde más ocurre. Y esto por darte ejemplos, digamos, puntuales que en este momento los tengo de manera fresca en la mente. Sí, bastante interesante y obviamente es una agenda bastante necesaria en el país, tomando en cuenta, como dices, que el tema de la Comisión de la Mujer prácticamente ha sido aniquilado de la Asamblea Nacional. Justamente sobre todo esta vorágine de los candidatos que se están manifestando a nivel nacional, surge también la polémica a raíz de lo que ha sido el registro o no de Rafael Correa como vicepresidente del país, tomando en cuenta el antecedente de la lucha que has llevado, de todos los encontronazos, por decirle de algún modo, que tuviste con él. ¿Cómo ves esta insistencia por participar en un proceso donde en primera instancia desde el punto de vista legal no tiene ninguna posibilidad? Bueno, Alicia, tú lo acabas de mencionar, o sea, no hay una posibilidad legal. De hecho, el CNE, si no estoy mal, hace pocos días justamente dijo que no es posible que la tablet, porque era la tablet, se registre como candidato a la vicepresidencia. Creo que esto responde, y es mi lectura particular, a una estrategia política por parte del correísmo para mostrar a Rafael Correa como una víctima, como una persona con persecución política, para no acceder a lo que él considera su legítimo derecho de ser candidato a la vicepresidencia, cuando, ojo, es prófugo de la justicia. O sea, no estamos hablando de que solo es un capricho, él es prófugo de la justicia. Es el momento en que pone aquí sus piecitos, él va a ir preso por todo el caso que tiene de arroz verde, sobornos, etcétera. Entonces, creo que es importante evidenciar justamente este tema de su pretensión, dado a que yo considero que es una estrategia política para levantar a su voto duro, porque es lamentable que después de cómo ha dejado el país del correísmo y las consecuencias que ha venido viviendo, digamos, la consecución del gobierno de Correa, que ha sido el de Lenín Moreno, y que hemos evidenciado la corrupción, la falta de políticas públicas adecuadas, la mesa nada servida que dejó el correísmo, la deuda externa en general, todo, aún haya un voto duro a favor del correísmo. O sea, esto nos habla muchísimo y nos tiene que hacer vernos en el espejo como sociedad. ¿Por qué gente así todavía es una opción? Y además una opción que posiblemente podría llegar a segunda vuelta, que es lo más lamentable, que ojalá no sea así. Vimos que hace poco, inclusive, el candidato presidencial del correísmo, este señor Arauz, está hablando de incautar los bienes privados del exterior. O sea, realmente cosas jalada de los cabellos. Entonces, para mí es lamentable que el correísmo siga vivo. Ojalá tengamos una madurez política que se vaya construyendo y desarrollando a lo largo del tiempo y dejemos de apostarle al populismo, a falacias, a engaños, con esperanza de que el Ecuador sea un país mejor. Creo que el tener tantos binomios presidenciales como ahorita los estamos teniendo para estas elecciones nos evidencian la falta de institucionalidad y la pobreza de ciudadanía que tenemos, de tener una ciudadanía realmente fortalecida, participativa, y que creo que es lo que los gobiernos justamente han volcado, a tener una ciudadanía débil justamente para que se deje engañar y que en la pobreza se deje pues deslumbrar por ofrecimientos de incautamientos de dinero, de traída rápida de capital, cuando ni siquiera lo dicen cómo van a hacer. Entonces, bueno, creo que por eso estamos terciando en estas elecciones, porque creo firmemente que hay personas que podemos hacer una forma diferente de política, que hemos demostrado en nuestras acciones particulares y de activismo, que podemos lograr cosas. Yo digo, yo soñé en el matrimonio igualitario, pero no hubiera sido posible si no hubiera sido luego un sueño colectivo, que finalmente generó el tema de tener este derecho en el Ecuador. Y creo que yo soy un ejemplo de cómo el sueño de una persona
puede convertirse en el sueño colectivo y finalmente puede generar este trabajo colectivo para lograrlo. Y creo que así como logramos el matrimonio igualitario, podríamos lograr cambiar muchas estructuras, cambiar muchas formas de pensar y tener una nueva forma de hacer política. Sí, entonces para finalizar, Pamela, el mensaje para todos esos posibles votantes que te están viendo en este momento, ¿cuál sería la invitación a que obviamente apuesten por ti como una figura nueva y una figura bastante necesaria en la Asamblea en estos momentos? Bueno, gracias por lo que acabas de decir. Quiero considerarme una persona que puede canalizar la voz de las personas que requerimos seguir luchando por los derechos. De manera particular, he sido discriminada por ser mujer, por ser lesbiana. Tú mismo mencionaste tus encontronazos que tuve con Correa, que fueron a todo nivel, la forma de cómo he tenido inclusive persecución política y económica por luchar por el matrimonio igualitario y luego de la consecución del mismo hasta la actualidad. Y creo que cuando uno vive en carne propia este tipo de discriminaciones y ha dedicado gran parte de su vida a luchar por los derechos, y no solo de manera teórica, sino de manera práctica, demostrándolo, creo que tengo la coherencia y la legitimidad suficiente como para poder ponerme frente a ustedes y decirles, si votan por mí, van a votar diferente. Y creo que es necesario votar diferente para generar cambios, porque no podemos hablar de quejarnos de la misma forma de hacer política y no darle la oportunidad a nuevas personas que hemos demostrado en nuestro trayecto que podemos generar cambios. No solo es el voto por mí, creo que el voto en general es por unidad popular, porque estoy convencida de que hemos tenido muchos puntos, como te dije, en común, que nos mancomunan muchas luchas y una forma diferente de hacer política. De hecho, Unidad Popular está apoyando a Yacu Pérez como su candidato presidencial. Yo también lo apoyo, creo que es una buena opción de izquierda frente a todo lo que está sucediendo desde la derecha y como tú mismo mencionaste, la carta, por ejemplo, de Guillermo Lasso en oposición al Código Orgánico de Salud, creo que nos muestra cómo podría ser un gobierno de derecha en estas circunstancias y retroceder después de todos los derechos que hemos avanzado, pues sería realmente lamentable. Entonces creo que es importante que estén pendientes de todas las propuestas que vamos a seguir canalizando a través de nuestras redes sociales, los eventos que vamos a organizar, supongo con bioseguridad, porque esto de la pandemia también nos tiene en un escenario absolutamente sui generis y la idea no es exponernos o exponer a la gente. Creo que por primera vez las redes sociales van a ser un canal muy importante de difusión de nuestras propuestas. Y es esta invitación a que soñemos juntas y juntos. Así como logramos el matrimonio igualitario y más avances por los derechos de la población LGBTI, como hemos logrado avances en derechos de mujeres, creo que todavía falta y creo que podemos ser esta voz para poder seguir canalizando estas luchas. Si no gano, yo voy a seguir haciendo lo que amo hacer, que es activismo, pero si gano, ojo, no estoy pensando en la asamblea como un fin, porque de hecho si lo hubiera pensado como un fin, me hubiera candidatizado hace muchísimo tiempo atrás. La estoy viendo como un medio para seguir haciendo lo que sé hacer, que es luchar por los derechos de las personas. Entonces, vamos a ver, este es un gran reto que estamos asumiendo, pero estamos confiados y confiadas en que tenemos las capacidades para llegar y hacer un gran trabajo. Sí, muchísimas gracias entonces, Pamela, por habernos compartido tus criterios, por habernos indicado un poquito sobre todo este camino que has llevado y desde la palestra, bueno, te deseamos los mejores éxitos como a todos los invitados que tenemos acá y desde ya también te comprometemos a futuras entrevistas acá en este espacio. Gracias por estar aquí. Yo encantada pues de tener otras invitaciones y de poder compartir contigo. Un gran abrazo a todas las personas que nos han visto y a ti también. Muy importante, Alicia, lo que nos traía a colación Pamela, y justamente es el trabajo que han venido realizando ya durante años y también el que queda por hacer. Y es por eso que ella está justamente desde la Asamblea, quiere impulsar varios proyectos y también el trato, como decía, no se especifican o no se quieren conocer como una comunidad LGBTI, sino ya como una población. Y es así, es en realidad como es, Alicia, porque es una población que ya ejerce el voto, que ya realiza diferentes actividades y que ya forma parte en sí de la sociedad y lo ha formado siempre, solo que ahora obviamente lo quieren poner ya a colación en el debate nacional. Sí, definitivamente el tema de la inclusión justamente de las personas de este grupo ciudadano siempre va a traer bastante polémica porque habrá en este caso grupos que estén en contra, otros que estén a favor, pero lo real es que
Todos debemos mantener el respeto, como decíamos nosotros al inicio de nuestro programa, recordar que mis derechos terminan donde inician los tuyos, y esa base de respeto debemos mantenerla en todos los ámbitos de la sociedad, independientemente de nuestras creencias religiosas, de nuestra educación, de nuestro también perfil político. Y es importante, siempre y cuando exista el respeto, saber tolerar la vida y obviamente mucho más la intimidad y la vida privada de cada persona. Creo que con este tema, Diana, podemos estar cerrando ya el programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes por haberse conectado. Así es, Alice, y también recordarles que no se pueden perder el programa del martes. Recuerden que nosotros salimos a las 6:30, 18:30, y vamos a estar hablando de temas muy importantes de coyuntura política a nivel local. Y también recuerden que el próximo viernes a las 3 de la tarde estaremos de vuelta con ustedes. Sí, hasta entonces que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.